Vamos a dar inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad aprendizaje 4 dentro del curso de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java. En el momento están presentes Grupo Tecnológico Aristizábal, no recuerdo el nombre del aprendiz, Jerome. Hola, profe. Kevin, Hola. ¿me escuchan? ¿Me escucha, profe? Sí, yo escucho a Aristizábal. ¿Usted me escucha? Sí, señor. Yo me llamo John Jairo. John Jairo, eso, sí, señor. Bueno, gracias. Siquiera me escucha. Es que hace rato está probando el sonido y se deshabilita, no sé por qué. Ya, un momentico, por favor. ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, gracias. Aló. Damos inicio. ¿Cómo le va? Sí, doña Flores, que estoy en una reunión. Qué pena con usted. Es que no era conmigo. Sí, sí, por favor. Bueno, doña Flor. Bueno. Aló. Bueno. Doña Flor del Campo. Bueno, entonces, para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Vamos a habilitar esto aquí para que se pasen automáticamente. Bueno, en cuanto al instructor, les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo. Soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, como lo son las sesiones en línea, los foros, especialmente el foro de dudas e inquietudes, el cual pueden utilizar para dar a conocer todas esas dificultades que puedan llegar a tener o situaciones que sean desde el punto de vista académico o desde el punto de vista técnico. Tenemos el chat, la mensajería y correo electrónico. Mi correo es el que aparece ahí en la diapositiva, isherce@gmail.com. Y la sesión en línea la estamos realizando el día de hoy, miércoles, en el horario de las 10:30. Para el día de hoy tenemos este contenido, luego del saludo, la presentación del contenido, una reflexión, la cual tiene por título el carpintero. A continuación nos vamos para las actividades de aprendizaje, donde estaremos realizando una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3, una descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 4, un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y el cierre de la sesión. Nos vamos para la reflexión, ya la voy a compartir. El adulto ya quería retirarse. Le contó a su jefe sus planes de dejar el negocio de la construcción y llevar una vida más tranquila con su esposa y su familia. El jefe era una buena persona y sentía mucho que su buen empleado dejara la compañía. Y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti. Porque todo lo que das, te regresará. Esta era la reflexión para el día de hoy. Regresamos a la presentación. Ahí la tenemos.
En cuanto al programa, recordemos la competencia. La competencia propone construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. Y como actividad de aprendizaje, entonces vamos para la retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. La actividad de aprendizaje número 3 tiene por título Codificar clases en Java que incluya eventos a la interfaz gráfica. Estaba programada para desarrollarse entre los días 10 y 16 de noviembre. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone el de incorporar eventos en un Apple según los requerimientos técnicos del sistema. Y la actividad está conformada por estos elementos. La guía de aprendizaje, ya hemos dicho en repetidas ocasiones la importancia del documento en el cual se describe todo el desarrollo de la actividad. Se hace referencia a la temática que se va a tratar, a la actividad en forma general y a las evidencias que se deben construir, dando la descripción de cada una, la forma de presentación y el espacio de publicación. Luego viene el material de formación y el material de apoyo, que no es más que la temática relacionada con el desarrollo de la actividad, una sesión en línea, un espacio de encuentro donde se ponen en común diferentes temáticas, por decirlo así. Se pueden hacer aclaraciones sobre los temas, ampliación, etc. Las evidencias entregables para esa actividad tenemos 3. La primera de ellas es la participación en un wiki. Un wiki es un espacio de construcción de conocimiento colectivo, parecido a lo que es un blog o también muy cercano a lo que es un foro. Tiene por título Uso didáctico de eventos. La actividad de aprendizaje 3 evidencia 2 es una evaluación, es una evidencia de conocimiento y acerca de los eventos aplicados a un evento. Y tenemos la actividad de aprendizaje 3 evidencia 3, un taller relacionado con el manejo de eventos. El taller tiene asociado un instrumento de evaluación. Ampliando estas evidencias, encontramos que el uso didáctico de eventos. Para el desarrollo de esta evidencia, se parte de un enunciado en el cual se propone que un jardín infantil solicita la construcción de una aplicación didáctica y orientada hacia la mejora de los procesos de aprendizaje en el jardín. Esta aplicación deberá facilitar la identificación de las figuras geométricas y que también establezca los colores primarios que dan origen a un color secundario. Para poder lograr dicho fin es importante conocer las acciones involucradas, los paquetes, las clases de Java que faciliten el tipo de programación. Entonces, en atención a ese requerimiento, se propone por acá la participación en el wiki, la cual se debe realizar a partir de un aporte acerca de los eventos que utilizaría cada uno de los aprendices para dar solución a la situación que se acaba de presentar, así como una propuesta para optimizar el proceso de la construcción de la aplicación. Dice que para ello se utilice la tabla que se va a mostrar a continuación. Cada aprendiz debe escribir su aporte en el wiki sin repetir las opiniones dadas por los demás compañeros o sugerir cambios, ya que la finalidad de esta evidencia es construir un documento entre todos. Para participar en ese wiki, entonces se dispone de este formato. Cada aprendiz al ingresar allá debe editar la evidencia y al editarla se pone en edición esta tabla. Entonces, cada uno va a desarrollar su participación en una línea. Esa línea, o mejor, en un renglón de la tabla, pero ese renglón puede tener varias líneas. Dice, para realizar su aporte, edite la página y diligencie una entrada en la siguiente tabla. La tabla tiene 3 columnas. La primera de ellas, el nombre del aprendiz que va a realizar su participación. En la siguiente columna, en la del centro, la solución al caso, o sea, los eventos que ese aprendiz utilizaría para la solución del problema propuesto en las figuras geométricas y en los colores primarios para generar los colores secundarios. Y en la tercera columna, donde dice propuesta, explicar cuál es
cuál sería la funcionalidad de esa aplicación que propone construir. Son esos tres elementos. Cuando estén escribiendo la línea, ustedes pueden dar Enter y eso les va abriendo renglones hacia abajo para que puedan, digamos, completar el aporte. Y al finalizar, dar clic en responder o en enviar al foro. De esa manera queda guardada esa participación que cada uno realice. La actividad de aprendizaje 3 evidencia 2, una evaluación de conocimientos acerca de los eventos aplicados a uno, ahí dice que a un evento, es a un objeto, los eventos aplicados a un objeto. Entonces, es una prueba interactiva que consta de preguntas con calificación automática y se espera de que sea abordada luego en la realización del estudio del material de formación. La prueba tiene disponible 3 intentos. Si de pronto alguien no lo logra en ninguno de los 3 intentos y requiere intentos adicionales, me lo hace saber a través del foro de dudas e inquietudes y yo habilito nuevos intentos. Como actividad de aprendizaje 3, evidencia 3, taller acerca del manejo de los eventos. Dice que siguiendo con el proceso de selección, este fue una situación polémica que fue enunciada por allá en la primera actividad, la empresa desarrolladora de software le ha asignado una nueva tarea, la cual busca conocer su competencia y habilidad en el manejo de los eventos. Para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Dice, se debe elaborar una aplicación llamada botones Apple, la cual tome 2 números y realizando las operaciones expresadas en los botones de la siguiente manera. Entonces, hay un botón que se llama suma, que suma el primero y el segundo número, dejando como resultado el valor en el tercer cuadro de texto. Hay otro botón que se llama resta. Se propone que el segundo número se reste el primero, dejando el valor como resultado en el cuadro de resultado. Multiplicar el primero y el segundo número. Dividir el primero entre el segundo, dejando el valor como resultado. Deja la raíz del primer número como resultado, la raíz cuadrada del segundo número, deja el valor del mayor de los 2 números ingresados, o sea, hay una comparación ahí. Y otra opción es limpiar esos cuadros de texto que estén involucrados en la interfaz. Ahí tenemos en la diapositiva una interfaz sugerida, una ventana, la cual tiene, digamos, los elementos correspondientes de ventana, como lo son la barra de título, los botones de control de ventana, y a la izquierda tiene un icono que representa, digamos, el tipo de aplicación que se esté utilizando. En el interior de la interfaz aparece una etiqueta que dice número 1 y a su derecha un cuadro de texto para ingresar uno de los valores. Luego viene otra etiqueta y a su derecha llamada número 2 y a su derecha otro cuadro de texto para ingresar el siguiente valor, dos valores. Hay que ingresar 2 números. En la parte de abajo aparece otra etiqueta con el título de resultado y a su derecha una caja de texto donde se mostrará el resultado de la operación que se elija con base en los 2 números ingresados. Y varios botones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones, cada uno con una funcionalidad. El primero la funcionalidad de la suma, el otro de la resta, de la multiplicación, la división, la raíz del primer número, la raíz del segundo, o un botón que busque el mayor entre los 2 números, y otro botón para limpiar el contenido de las cajas de texto. Entonces, esa sería, digamos, como la funcionalidad que debe tener esa interfaz. Dice, construcción de la evidencia. Se propone que se utilice un constructor para crear un objeto de la clase color y que éste se pueda emplear para definir el color de un rectángulo con relleno
el cual debe ser dibujado dentro del Apple. Esta es otra evidencia que hay que diseñar y ahí aparece el método de pintado. Entonces se propone que se defina para cada parámetro el valor que se tome desde un deslizador, teniendo dentro de la interfaz 3 deslizadores de barra, así como se muestra en la siguiente ilustración. Enseguida pasamos la diapositiva para que veamos la interfaz que se propone. Dice, una vez dibujado el rectángulo con el color definido por los deslizadores, vuelva a poner el color en negro para diagramar los valores de los deslizadores. Se utiliza el G.C color y como se me olvidó, como parámetro color.black, que es el que permite establecer el color negro. El Apple deberá contar con la siguiente estructura. Entonces se propone una interfaz que tenga, mirando la figura de la izquierda, que tenga esta presentación, la barra de título con el título de Apple Viewer, los botones de control de ventana, un icono a la izquierda, y dentro de la interfaz aparecerá el escritorio donde se van a tener, digamos, los resultados de los deslizadores y los 3 deslizadores. Entonces, esos deslizadores son unas barras de, digamos, son barras de desplazamiento, las cuales se programan de modo que a medida que se aumenta el valor en cada una de ellas, miremos que en este caso está en este rectángulo el color verde. Y los deslizadores, el primero está en 1, el segundo dice que está en 255 y el tercero dice que está en un valor de 128. Esos deslizadores, ese interruptor que tienen en la mitad se puede desplazar a derecha o izquierda, lo cual va a permitir variar ese indicador o ese número que se tiene ahí y esa variación es la que va a permitir el cambio de color. Para la segunda interfaz que está a la derecha tenemos de que ya en el primer deslizador de 1 pasó a 255, en el segundo deslizador de 255 pasó a 1 y el tercero se mantuvo en 128. Quiere decir que se desplazaron los deslizadores y se obtuvo este color fucsia. Y de manera similar para obtener la combinación de otros colores. No sé si hayan preguntas hasta el momento relacionadas con esas evidencias. Esta evidencia tiene asociado su instrumento de evaluación, el cual vamos a visualizar a continuación, donde solo estoy presentando la parte correspondiente a la lista de chequeo. Esa lista de chequeo está conformada por 5 columnas. En la primera de ellas aparece el ítem o el consecutivo. En la segunda aparecerán los indicadores de logro. Luego vienen las columnas de cumplimiento, cumple o no cumple. Y en la quinta columna, un porcentaje asociado a cada indicador de logro. La idea es identificar la aplicación de cada indicador de logro en la evidencia. Si se encuentra, entonces se coloca la respectiva X en la columna de cumple. Si no se encuentra, se coloca la X en la columna de no cumple. Y así sucesivamente. El primer indicador de logro dice, se identifican controles, eventos, paquetes y clases de Java en la construcción de una interfaz gráfica. Si se encuentra en cada una de las interfaces, se coloca la X en sí. Tiene una valoración de 20%. El segundo indicador de logro hace referencia a la selección e interpretación de los métodos adecuados en la construcción de las interfaces gráficas. Tiene una valoración de 20%. Tercer indicador de logro, implementa aplicaciones funcionales que hacen uso de las interfaces, clases, controles y eventos de acuerdo a los requerimientos. En el cuarto, el código fuente corresponde a la solución funcional de los ejercicios propuestos. Recordemos que en el informe hay que plasmar el código fuente copiado y pegado, no con imágenes, sino copiado y pegado
porque yo tomo ese código fuente, lo llevo a la IDE, lo ejecuto y valido esa construcción que cada uno de ustedes realiza. Luego dice, las tomas de pantalla de las interfaces de ejecución permiten visualizar la fecha y hora del sistema, además de los resultados. Ustedes deben ejecutar ese código fuente. Al ejecutarlo van a obtener unos resultados. De esos resultados se realizan tomas de pantalla, pero estas tomas de pantalla no las deben recortar. Debe ser tal cual como se generan y son las que ustedes van también a integrar en el informe. Luego viene el informe desordenado, facilita la comprensión de la temática a partir de los conceptos aplicados en la solución y cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega de la evidencia. Y como séptimo, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje, o sea, el LMS, en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Por cada uno de esos indicadores de logro, entonces se coloca una X, se suman las X o los porcentajes correspondientes a las X de la columna de si cumple. Si ese porcentaje suma 70 o más, quiere decir que la evidencia es aprobada. De los indicadores de logro que no se cumplan, se coloca en la parte inferior donde dice observaciones, se hace una descripción de por qué no se cumple, por qué no se cumplió o no se encontró la aplicación de ese indicador de logro en la evidencia, con el objetivo de que en la retroalimentación, cuando ustedes la conozcan, se enteren de esas observaciones y puedan en determinado momento ajustar la evidencia y volverla a publicar, con el objetivo de buscar alcanzar la aprobación. Recordemos que para aprobar un resultado de aprendizaje se deben aprobar todas las evidencias asociadas y para aprobar un curso se deben aprobar todos los resultados de aprendizaje. En la retroalimentación yo siempre les hago una descripción de lo que se percibió en la visualización y valoración de la evidencia, la valoración obtenida de aplicar el instrumento de evaluación y las recomendaciones. Luego viene la guía de aprendizaje. Recordemos la importancia de ese documento y es que debe ser conocido por cada uno de los aprendices de forma amplia y detallada al momento de realizar cualquiera de las actividades dentro de la formación en el SENA. ¿Y por qué? Porque es que la guía de aprendizaje contiene toda esa información que mínimamente se necesita para la construcción de las evidencias. De pronto los instructores en las sesiones en línea ampliamos, damos nueva información, hablamos de documentos anexos, etcétera, pero la guía de aprendizaje casi siempre contiene todos esos elementos que se requieren para el desarrollo de la actividad. De ahí la importancia de conocerla. Y como recursos y herramientas tenemos los siguientes. Para el desarrollo de las actividades se propone como herramientas el lenguaje de modelado unificado, que no es más que un estándar que se utiliza al momento de, digamos, realizar el análisis y modelar una situación antes de pasar a la parte de programación. La IDE de Java, la que nos va a permitir escribir el código fuente de la solución que se quiera tener o a la que se vaya a llegar, un procesador de texto para la construcción de los informes, el blog de notas como herramienta o editor limpio, sin caracteres ocultos para lo que es el código fuente. Muchas veces yo acostumbro a escribir el código fuente en el blog de notas y luego ya lo llevo al compilador. Está el LMS Ayuna, que es el sistema administrador del aprendizaje, la guía de aprendizaje, en este caso la 3, el material de formación y de apoyo, y los instrumentos de evaluación respectivos. Esto en cuanto a la retroalimentación de la actividad de aprendizaje 3. No sé si alguien tenga alguna inquietud o comentario adicional. Profe. Sí, señor. ¿Le puede dar atrás un momento, por favor? Sí, claro, hasta donde usted me dice. Uy, me pasé.
Ese, el de los, donde están las herramientas. Espera, aquí. Este los de notas es para, allí le presentamos los ejercicios. A ver, sí, puede ser ahí o lo pegan en el informe como tal. Cuando usted desarrolla una aplicación en Java, entonces, como yo pido el código fuente, usted selecciona y copia ese código fuente y lo puede meter en bloc de notas y me lo pone como archivo adjunto. O lo pega, si por ejemplo está utilizando el Word para el informe, lo pega ya en el informe tranquilamente. Otra, Que yo lo otra, vale, listo, gracias, profe. Otra pregunta, profe. Sí, señor, bien pueda. El, yo tengo una duda con la actividad número 2. Sí. Esa se la escribo, las dudas las escribo ahí en el de dudas e inquietudes. Escribo las O qué dudas. duda, ¿no? Sí, pues dígamela de una vez y la tiene ahí. Es que, como, un momento. Es que estaba solicitando en la actividad, evidencia, clases y objetos, ¿no? Sí, sí. Que se pide una calculadora, una sumadora. No, dice modelación de clase, la definición de las variables de distancia, comportamientos de objetos. Sí, un documento con todos esos datos. Y luego dice que el banco tiene una serie de empleados con una identificación para cobrar su sueldo. Hay que hacer Ah, ya sí. ¿sí? Hay que hacer el modelado, o sea, allá piden como 2 o 3 cosas. Entonces, lo primero es el modelado, y ese modelado es utilizando el UML. ¿Y qué es el modelado? Es la abstracción de las clases que se van a involucrar en una posible solución para esos problemas. Entonces, pero eso yo creo que es en la 1, que hay que construir las clases, la herencia y el polimorfismo Sí, a través del modelado, o sea, se modelan las clases. Y después del modelado ya sí viene la construcción de la aplicación. Y se pide que para la aplicación, por cada clase mínimo se tenga un atributo y un método, mínimo uno de aplicación. ya, ¿Era eso vale. o no? Sí, sí, Bueno, y en caso tal de alguna otra dificultad o duda, me cuenta a través del foro de dudas e inquietudes o a través del correo, no hay ningún problema. por favor, eso, sí, estoy ahí como en ese desarrollo. Gracias. No, con todo gusto. ¿Alguien más, algún comentario adicional? Continuemos con la actividad número 4. La actividad número 4 tiene por título Codificar clases en Java con uso de métodos de acuerdo a los requerimientos planteados. Está programada para desarrollarse entre los días 17 y 24 de noviembre. La fecha límite para la recepción de evidencia el 24 de noviembre a las 23:59. Hasta ese momento estarán disponibles todos los espacios para la publicación de las respectivas evidencias. Después de esa fecha y hora, los espacios se deshabilitan automáticamente y ustedes pueden acceder, pero ya no van a poder acceder a las evidencias. El resultado de aprendizaje asociado propone establecer las instrucciones necesarias para el funcionamiento de una aplicación a través del uso de métodos. Está conformada por estos elementos: la guía de aprendizaje, el material de formación y el material de apoyo, una sesión en línea que la estamos realizando el día de hoy. Vienen luego las evidencias entregables. Para esta actividad se tiene 3 evidencias. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, un foro temático. El foro temático es una evidencia de conocimiento colectivo y tiene el título de métodos. La segunda evidencia, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, es una evaluación de conocimientos, una evidencia de conocimientos acerca del manejo de los métodos. Y la actividad de aprendizaje 4, evidencia 3, es un ejercicio práctico con aplicación de métodos. Esta última evidencia tiene asociado su instrumento de evaluación.
y vamos a ampliar dichas evidencias. Para la participación en el foro temático bajo el título de métodos, se propone que una institución educativa que solicita la construcción de una interfaz para el ingreso de las asignaturas de los estudiantes y que al final pondere la calificación definitiva de cada uno de ellos. Entonces habla de un sistema de notas para los estudiantes de una institución educativa. Hay que tener en cuenta todos esos elementos. Y como preguntas orientadoras se proponen las siguientes. Primero, ¿cuáles serían los métodos que utilizaría para este caso? Para darle solución a ese problema que se acaba de esbozar ahí. El problema de la institución educativa que requiere de una interfaz para el ingreso de las asignaturas y notas de los estudiantes y que al final permita definir si un estudiante aprueba o no. Entonces, Ese es como, profe, sí, diga. perdón, ese sería como un promedio. Sí, calcular como la definitiva. O sea, pero de pronto a la hora de responder el foro, o sea, no es, si usted quiere, implementa la aplicación, pero no es la implementación de la aplicación, sino que usted explique qué métodos utilizaría para construir una aplicación que garantice solucionar esa situación. Sí. La siguiente pregunta orientadora dice, ¿cómo cree que deben aplicarse los métodos? Entonces, primero, es decir, ¿qué métodos utilizaría? Después, ¿cómo los utilizaría? Y tercero, ¿cuándo cree que se podrían sobrecargar esos métodos? Los métodos que se propongan para la construcción de la solución. Entonces, esa sería la publicación principal que cada uno de ustedes debe realizar en ese foro temático. Y recuerden que además de eso deben tener otras 2 intervenciones interactuando con los demás participantes, visualizando la publicación que ellos realicen y con base en su contenido, pues ampliarlo, complementarlo, controvertirlo o proponer un punto de vista diferente de acuerdo a su estudio, a su experiencia, etcétera, de modo que esto permita la construcción del conocimiento colectivo, que ese es el objetivo de todos los foros temáticos. Luego viene la actividad de aprendizaje 4, evidencia 2. Dice que es una prueba que consta de 10 preguntas con calificación automática y se espera que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponible 3 intentos. Si alguien los agota y necesita intentos adicionales, simplemente me lo hace saber y yo le habilito intentos adicionales. No hay ningún problema. Y la actividad de aprendizaje 4, evidencia 3, es un ejercicio práctico acerca de la aplicación de métodos. Y trabajamos con el enunciado del caso de estudio que se utilizó al principio del programa. Dice, continuando con el caso de estudio utilizado para la evidencia de la actividad 1, 3, o sea, la actividad de aprendizaje anterior, crear un Apple llamado Apple Métodos con la estructura mostrada y la funcionalidad descrita en la guía de aprendizaje. Entonces allá aparece una interfaz como la que se está mostrando, donde se propone crear una interfaz que tenga una caja de texto donde aparezca un número de cuenta, donde aparezca el número de cliente, el saldo de la cuenta, que eso fue el modelado que se hizo en la actividad de aprendizaje número 1, 3. Entonces, que se permita desplegar la aplicación, o sea, ya la aplicación aquí debe ser, digamos, un poco más robusta y que tenga también un resumen mostrado ahí en esa cuadrícula que se ve a la derecha. O sea, se ingresan unos datos, número de cuenta, 1, 2, 3, nombre del cliente, en este caso Juan Pérez, saldo de la cuenta, el saldo que tiene ahí en la cuenta de banco. Y cuando se oprima el botón despliegue de cuenta en esta caja de texto aquí a la derecha, aparezca un resumen de esos datos ingresados. Esa es como la funcionalidad descrita para esa aplicación. Luego viene
La aplicación debe tomar los datos de una cuenta bancaria, nombre y saldo, y que al oprimir el botón desplegar la cuenta, cree un objeto de la clase cuenta y después de desplegarlo en el área de texto, llame el resultado, lo que acabamos de mostrar desde la gráfica. El Apple deberá utilizar el objeto de la clase cuenta. Esto habrá que definirlo de la siguiente manera: manejar número, nombre y saldo de la cuenta, tener un constructor que cree una cuenta sin parámetros, poseer un constructor que desarrolle una cuenta con los 3 parámetros, tener los métodos de acceso correspondientes y tener los métodos modificadores correspondientes. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 3b. Ejercicio práctico, aplicación de métodos. Elabore una aplicación llamada Prueba Laptop 2, que utilice una clase llamada Laptop. Esta deberá contar con los siguientes descriptores: manejar como variables de instancia la marca, que sea de tipo string, el modelo tipo string, el tamaño de la memoria, que sea integer, y el precio, que sea doble. Manejar como variable estática el parámetro cuenta. Tener un constructor que cree un objeto laptop sin parámetros. Poseer otro constructor que cree un objeto laptop con los 4 parámetros. Sobrecargar el constructor con 4 parámetros para que utilice el precio. Tener los métodos de acceso correspondientes y tener los métodos modificadores correspondientes. La variable cuenta debe ser definida como estática junto con los demás variables de instancia y con el valor de 0. Entonces, private stati in cuenta igual a 0, asignándole 0. Cada constructor deberá incrementar esta variable en 1. También debe construir una aplicación como las que se definen en el material de formación de esta actividad de aprendizaje, creando al menos 3 objetos de la clase laptop que muestren el uso de todos los métodos de la clase y empleando para ello los diferentes objetos creados. Cada vez que se modifique algún valor de algún objeto, es importante que se desplieguen todos los objetos utilizados. Utilice también un método estático. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 3, ejercicio práctico, aplicación de métodos. Dice, elabore una aplicación llamada Prueba Laptop, este es el tercer ejercicio, la cual use una clase laptop. Esta deberá tener los siguientes descriptores: manejar como variable la instancia, está repitiendo. Uy, yo creo que repetí. Ah, no estoy, o sea, sí se repite en la clase, pero sí es otra aplicación. Manejar como variable de instancia, marca, modelo, tamaño de la memoria y precio. Manejar como variable estática la cuenta. Tener un constructor que cree el objeto laptop sin parámetros. Poseer un constructor que cree el objeto laptop con los 4 parámetros. Tener los métodos de acceso correspondientes, tener los métodos modificadores y tener un método estático que regrese el valor de la variable cuenta. La variable cuenta debe ser definida, no, esto sí está repetido, como estática junto con los demás variables de instancia y con el valor de 0. Private statin cuenta igual a 0. Cada constructor deberá incrementar la variable en 1. Ay, sí, esto está repetido. Teniendo en cuenta el material de formación de la actividad de aprendizaje, elabore 3 objetos de clase laptop que muestren el uso de todos los métodos de la clase, utilizando para ello los diferentes objetos creados. Y esta es como la interfaz que se solicita. Dice, cada vez que se modifique algún valor de un objeto, es importante que se desplieguen todos los objetos empleados. Recuerde hacer uso del método estático. Entonces tenemos que se debe implementar una interfaz. En este caso tiene por título la Topía, donde se maneje lo que es la marca
etiqueta marca, modelo. Las etiquetas son marca, modelo, tamaño de la memoria, precio y cuenta. Y por cada etiqueta una caja de texto que permita acceder a los datos. Cuando para desplegar los datos ingresados se aplica clic en el botón mostrar y en este cuadro de texto que está aquí a la derecha, entonces se despliega ese contenido. Y si hay alguna modificación, volver a desplegar el contenido de todos los datos que hay ahí. Presentación de la evidencia. Las evidencias deben ser presentadas en un informe sin comprimir tipo documento o PDF, el cual deberá contener los siguientes elementos. Portada, descripción de los ejercicios a resolver, código fuente funcional. Cuando digo funcional, quiere decir que como ustedes van a escribir un código fuente, lo deben compilar, lo deben ejecutar, compilar para verificar la sintaxis, que no vayan a tener errores, y ejecutar para verificar la funcionalidad. ¿Y qué es la funcionalidad? Que entregue los resultados que se están pidiendo desde la propuesta del problema, con atención a los requerimientos. A eso me refiero con el código fuente funcional. Y debe ser copiado y pegado por cada uno de los ejercicios. También la toma de pantalla de la ejecución con fecha y hora del sistema de cada uno de los ejercicios. Y una conclusión. Ese debe ser el contenido del informe. Hasta ahí es la descripción de las evidencias. No sé si hay alguna pregunta. Profe, Sí, señor. la compilación del programa la hace el IDE, ¿verdad? La hace el Sí, en la entorno. IDE, totalmente. Vale. Sí, en la IDE usted, por ejemplo, cuando usted lo ejecuta, él, antes de ejecutarlo, él lo compila. Ya, O sea, entiendo. usted ve en la IDE si está, por ejemplo, en Java, Apache o cualquier versión, cuando usted lo ejecuta, sea a través de las herramientas que están en la barra de menú o yendo al menú y ejecutar la opción Run File, por ejemplo, entonces él antes de ejecutar primero verifica la sintaxis, él lo compila. Si hay errores de compilación, él saca el resumen. Si no hay errores, él continúa automáticamente con la ejecución y ya empieza, digamos, a pedir los datos de entrada y muestra los resultados. Vale. Listo, John. Como instrumento de evaluación, entonces tenemos por aquí el siguiente instrumento, ya lo voy a compartir. Ahí lo tenemos en pantalla. Tiene una cabecera, un encabezado, el logotipo del SENA, el instrumento de evaluación, luego vienen los datos generales del programa. Aparece el nombre del curso, desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos. Aparece el resultado de aprendizaje asociado, establecer instrucciones necesarias para el funcionamiento de una aplicación a través del uso de métodos, el título de la actividad, codificar clases en Java que incluya eventos de la interfaz gráfica y la evidencia, ejercicio práctico, aplicación de métodos. Además, aparecen los criterios de evaluación. Como para este caso tenemos dos. Primero dice, diferencia los tipos de métodos involucrados en el diseño de la aplicación según los requerimientos del sistema. Segundo, incorpora los métodos necesarios para el desarrollo de una aplicación a partir de los requerimientos del diseño y la solución planteada. Luego viene la lista de chequeo. Tiene una estructura similar a la que mencionábamos anteriormente, conformada por 5 columnas, el ítem, el indicador de logro, las columnas de cumplimiento y un porcentaje asociado a cada indicador de logro. Los indicadores de logro establecidos son los siguientes. Primero, define los paquetes, clases, métodos y eventos de Java en la implementación de una aplicación. Segundo, define e implementa los métodos requeridos
en la construcción de una aplicación. Tercero, implementa aplicaciones funcionales de acuerdo con los requerimientos. De pronto parece que se estuviera repitiendo, pero no. Aquí en este tercer ítem es que se valida la completitud, o sea, la aplicación en su conjunto. Mientras que, por ejemplo, en el anterior se visualizan si los métodos existen y en esta, pues, los otros elementos adicionales que hacen parte de la construcción, como son las clases, los eventos y los mismos métodos como tal. Cuarto, el código fuente corresponde a la solución funcional de cada uno de los ejercicios propuestos. Código fuente copiado y pegado. Luego vienen las tomas de pantalla de la parte de la ejecución. Ustedes los ejecutan, hacen tomas de pantalla, que se visualice la fecha y hora del sistema. Sexto, el informe es ordenado, o sea, si el informe está completo, contiene todos estos elementos, si facilita la comprensión de la temática a partir de los conceptos aplicados en la solución y cumple con todos los indicadores, con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos. Y 7, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Por cada uno de estos indicadores de logro se coloca una X en la respectiva columna, si cumple o no cumple. Luego se suman las X que aparezcan en la columna de cumplimiento. Si la sumatoria produce 70 o más, por aquí se coloca ese valor, quiere decir que la evidencia se aprueba. De esos indicadores de logro que no se identifique el cumplimiento o no se evidencien en la evidencia, valga la redundancia, entonces aquí donde dice observaciones se coloca una descripción diciendo si qué faltó o fue que no se encontró. Y con base en la valoración viene el juicio de valor. ¿Se aprueba o no se aprueba? Si se aprueba no hay ningún problema. Si no se aprueba, puede ser ajustada la evidencia. De todas maneras, en la retroalimentación, yo invito a que cuando no se apruebe la evidencia, esta se retome, se ajuste, se hagan los ajustes necesarios y se vuelva a publicar, buscando o esperando alcanzar el objetivo esperado. Y este sería el contenido de este instrumento de evaluación relacionado con la actividad de aprendizaje 3, evidencia 3. Profe José, Señor, sí, sí. yo Sí, tenía una duda. Ahí después de que la fecha ya se cumpla, porque pues a veces se le corren a uno las fechas y pues necesita uno como un poquito más de tiempo para presentar las evidencias, para cumplir el objetivo, ¿no? sí, señor. ¿Hay opción de presentar después de ese tiempo? O sea, después de esta entrega que hice aquí. De las evidencias, digamos del curso como tal. Ah, ya, ya, ya. O sea, por ejemplo, la fecha de cierre del curso, la fecha de publicación de evidencias es el 24 a las 23:59. Sí, Después de eso, se supone que ya no hay más plazo. ¿Por qué? Porque es que el tiempo que resta es para que los instructores terminemos de valorar las evidencias y publiquemos los resultados y hagamos el cierre administrativo del curso. Ahora, si de pronto te queda faltando una evidencia, o sea, son las 12 y no alcanzaste, me puedes escribir y pues en caso tal, pues, yo le habilito, yo no tengo problema. vale, vale, profe. Sí, Gracias, pero entonces gracias. me lo hace saber, o si no, o si usted ve que no va a alcanzar, por ejemplo, el 23 dice, no, no va a alcanzar, me dice, me escribe y me dice, para yo tenerlo presente, cosa que sí, que yo no vaya a llegar ahí a valorar sin que hayan terminado. No, me dice, me escribe y yo le habilito el plazo, lo que sea, no hay problema. Vale, muchas gracias. Con gusto, Johairo. Espérame, yo conecto aquí que se me va a apagar. Se cayó esto. Otra pregunta, no sé si usted me puede ayudar, es que yo estaba presente, estaba haciendo otro curso, Sí, estaba haciendo otro programa de PHP, desarrollo de aplicaciones con PHP, ajá, y él terminaba hoy,
a las 23:59. Sí, o sea, a la noche, pues. Sí, pero yo ya ahora ingreso y hace 2 días el programa no aparece ya. Yo le hago una pregunta. ¿La fecha de fin del curso era hoy o la fecha Sí, de cierre de evidencias? Es que son dos fechas distintas. A ver, por ejemplo, este curso. La fecha de cierre de evidencias es 24 hoy, pero la fecha de finalización del curso es el 26, porque esos 2 días, 25 y 26, los instructores los utilizamos para, para terminar de verificar evidencias, publicar la lista de los que aprobaron y hacer el cierre administrativo. Entonces, decía cierre el 19 de noviembre. sí, cierre del curso, Sí. o sea, sí, termina hoy. Entonces, de pronto las evidencias se cerraron hace 2 días. Es que siempre las evidencias se cierran 2 días antes de la fecha de cierre del curso, para que a los instructores nos dé tiempo de realizar esas tareas que debemos hacer de finalización. Ay, a mí me faltó una evidencia. O sea, yo pensé que se cerraba hoy y me faltaba una evidencia, la última. Ay, porque escríbale por el foro de dudas e inquietudes a ver qué dice el instructor. O Bueno, voy a sea, buscar. de pronto se la recibe. Yo, sí, en mi caso, José Elías, si yo tengo un aprendiz que rinde y todo eso y participa y se le quedó faltando uno y me escribe, yo se la acepto, yo no tengo ningún problema. Vale, Entonces, eso ya sí depende de cada uno. voy a escribirle a la profesora. Claro, hágale. Gracias, profe. No, con todo gusto, John Jairo. Bueno, estábamos por aquí en el instrumento de evaluación. Sigue la guía de aprendizaje, la información que ya hemos repetido en diferentes ocasiones y es sobre la importancia de la guía, que es ese documento que cada uno debe conocer a cabalidad antes del inicio del desarrollo de cada evidencia. Los recursos y herramientas, los mismos que ya están definidos para el curso, el lenguaje de modelado, la IDE de Java, procesador de texto, blog de notas, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, material de formación y de apoyo y instrumento de evaluación. Y hasta ahí lo que yo tenía para contarles el día de hoy. No sé si tienen algún comentario adicional, alguna pregunta, algún aporte. Recuerden que tenemos el foro de dudas e inquietudes por si tienen dificultades. Si tienen dificultades, me escriben, foro de dudas, al correo, mensajería, por cualquier medio, señales de humo, pero me hacen saber Señor. las cosas. Sí, ahí estoy en esa actividad que le dije, estoy tratando de sacar las clases primero, ¿no? Sí, La las clases clase, son, las clases salen de las entidades. Usted lo primero que debe hacer es identificar las entidades. ¿Y qué son entidades? Cuando hablamos de entidades, estamos hablando o de personas o de organizaciones o de elementos que representen personas. Esos son entidades. Y una entidad, entonces, pasa a formar parte de lo que es una clase. ya, Y las características de la entidad son los atributos. Y las funcionalidades que ejecuta la entidad son los son los métodos. métodos, exactamente. Entonces, un ejemplo, una persona es una entidad, una Sino empresa es una que entidad. el ejercicio, espere, profe, Sí, dice que en un banco se manejan cuentas bancarias que pertenecen a un cliente. En ese ajá. caso serían los clientes. Los clientes son entidades, sí, señor. Cada vez que realiza un depósito, retiro, debe dar su número de usuario. Pues sería la identificación, serían los atributos, Exactamente. La cédula, el nombre, la dirección y el teléfono, por decir algo. ajá, esos serían los Esos atributos, serían, listo. esos serían atributos. Y además que como él es un cliente del banco, pues va a tener una cuenta. Entonces el número de cuenta sería otro atributo. Y Sí, como tiene una cuenta, esa cuenta él maneja platica, guarda plata, tiene un saldo. Ese sería otro atributo. Sería un ejemplo. Ahora, algo importante, mire que ahí le van a hablar de lo que es la herencia y el polimorfismo. Y cuando que hablamos de herencia, la herencia es cuando se hereda algo. ¿Y qué se hereda? Se heredan muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos remitimos a las personas,
una persona hereda algo de un antecesor. ¿Qué hereda? Pues normalmente heredan bienes, plata, carros, no sé, fincas. Eso se llama herencia. En el ámbito de la programación, ¿qué se hereda? Se heredan atributos y se heredan métodos. ¿Y qué son atributos? O sea, las características del objeto y los comportamientos del objeto. Entonces, Los sí, diga, atributos se heredan. sí, se puede heredar atributos y se puede heredar comportamientos. Todos o Métodos, parte. Sí, los métodos, métodos, o exacto. parte, claro, Sí, o los lo mismo. comportamientos son métodos. Sí. Entonces, cuando se hereda, uno puede, o sea, la clase que hereda puede heredar todo lo del padre o puede heredar algunos elementos del padre. Pues depende de eso. Yo le llamo clase y superclase, está bien. Sí, señor, sí, señor. Superclase es como decir el más alto, pues, que El me heredó a padre. mí. Exactamente. Estamos de acuerdo. Vale. Y para Eh, representar allá la parte de la herencia, mire que habla de los clientes, pero por el otro lado en el enunciado también habla de los empleados del banco. un Entonces, los momentico, clientes que son personas. Los empleados del banco que son personas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos clases pueden ser derivadas de una clase superior. ¿Y esa clase superior cuál es? Persona. Entonces tengo una persona. clase llamada persona y de ella se deriva una clase que se llame clientes, otra clase que se llame empleado. ¿Y qué hereda? Hereda las características comunes, nombre, dirección, teléfono. El cliente maneja Bien, cuentas deme que si no una reunión, Liliana, por favor. y el Espera. empleado Vale, vale, maneja, digamos, un cargo. Entonces ahí hay una diferencia entre vale, las dos listo. Vale, clases, pero vale. heredan los demás elementos. ¿Está claro? Sí, señor, estoy ahí, claro. Excelente. Eh, bueno, toca hacer el ejercicio para poder. Sí, Sí, claro, pues. excelente. Bueno, y no siendo más, entonces agradezco la asistencia y la participación y vamos a dar por finalizada la reunión. Recuerden Bueno, que dejamos señor. la grabación para que sea visualizada por otros que no hayan podido asistir. Bueno, señor. Ok, con todo gusto nos vemos un Gracias, resto de profe. día. Que esté muy bien. Feliz resto de día también. Gracias, lo mismo. Entonces procedo a detener la grabación.